Han pasado 10 años desde la última vez que los fans de LEGO Star Wars podíamos ir a una tienda y decidir si queríamos comprar un AT-TE o una Gunship, y yo justo en 2013 dejé de coleccionar por unos años. Sé que muchos de vosotros no coleccionabais y es la primera vez que estáis ante este dilema también, y solo podéis compraros uno este año, por lo que vamos a hacer un vídeo comparando ambas construcciones de LEGO y vamos a intentar determinar cuál es mejor. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón en el que he pensado, por lo tanto, que para tomar esta decisión vamos a comparar estos sets en 4 categorías que me parecen clave, como son la fidelidad con las películas o series de las que provienen, las minifiguras que incluyen, el estilo y el valor que obtenemos por el precio que estamos pagando. Vamos a empezar por lo tanto con la fidelidad, y es que sinceramente pienso que ambos hacen un trabajo fantástico en trasladar estos vehículos de la República al mundo de LEGO. Tenemos que tener claro de dónde viene cada uno de estos sets, y es que el AT-TE está basado en el episodio 3, La venganza de los Sith, y la Gunship está basada en la serie animada de Clone Wars de 2008. El AT-TE es un calco a lo que vemos en la película, y sin duda alguna para mucha gente es el mejor AT-TE que se ha realizado hasta la fecha. Al no venir con ningún factor distintivo de la película, hay que decir también que podría encajar perfectamente como un set de la serie animada. Habría que mencionar que el único detalle donde no es fiel a la película es en que incluye un droide araña en lugar de un droide cangrejo, pero sinceramente no tiene nada que ver con la construcción y por muy fan que sea de Star Wars os tengo que reconocer que me parece un detalle tonto y sin importancia. En cuanto a la build de la Gunship, sí podemos encontrar diferencias con lo que vemos en la serie y en la construcción, y son dos, por lo que se ha criticado mucho este set. Vamos a empezar por la que a mí personalmente sí que no me gusta, y es que le falten las burbujas de la parte superior de las alas. Es cierto que no salen en la serie que ahí vaya una persona como ha hecho LEGO en modelos anteriores, pero sí que salen unas cúpulas blancas que han sustituido por unos stat shutters que en mi opinión no quedan muy bien. La segunda parte, que no sería fiel a la serie, son las puertas, haciendo que en lugar de tener dos puertas a cada lado que se abren por la mitad, tenemos una grande que desliza para atrás, pero sinceramente no me parece tampoco en fin del mundo o una cosa mala per se. En cuanto a esta categoría, pese a que como he dicho en principio creo que ambos hacen un buen trabajo, cualquier set de LEGO Star Wars lo tendría difícil compitiendo contra la AT-TE, y es por eso por lo que va a ganar este punto. Antes de avanzar con las figuras, me gustaría conocer vuestra opinión y que me dejéis en los comentarios cuál de los dos sets os parece mejor y por qué. Además quiero recordaros que en torno a un 60% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de LEGO, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Avanzamos a las figuras, y aquí hay figuras importantes en ambos sets. El AT-TE nos trajo una de las figuras que más años llevaba pidiendo la comunidad, un Cody fase 2. Hay que tener en cuenta que nunca habíamos recibido a este personaje en esta fase, y sí que teníamos al Capitán Rex, por lo que cuando se confirmó no solo recibiríamos una AT-TE, sino que también vendría con Cody, la gente enloqueció. Además de eso nos trajo otros 4 clones, 3 de la Legión 212 y un Clone Gunner, haciendo de este uno de los sets con más clones de los últimos años sin duda. Tenemos que sumar de los 3 droides que recibimos, haciendo un total de 8 minifiguras, lo cual es increíble. Me gustaría destacar también que Cody tiene una impresión única en la cara, detalle que gustó mucho a los fans. La Gunship, sin embargo, pese a que nos incluye 2 figuras fantásticas como son Padme y Palpatine y unos Shock Troopers que me parecen perfectos, en el apartado de las figuras ha traído una decepción notable de mano del comandante Fox. El color rojizo en el torso que personalmente puedo pasar, y el evidente fallo a la hora de elegir el color de la parte inferior de la pechera, siendo blanca en lugar de rojo, hacen que mucha gente se haya decepcionado con esta figura. Además, Fox incluye la misma expresión que los otros clones, habiendo ayudado que por lo menos tuviese una mueca diferente, si es que no tiene ningún rasgo distintivo en su cara, como sí que lo tenía esa cicatriz Cody. Habría que añadir que mientras en un set la cantidad de minifiguras se siente perfecta, en el AT-TE, en la Gunship se antoja necesario recibir 2 tropas más, en forma de Shock Trooper o piloto. Todos estos detalles hacen que, en el apartado de las minifiguras, vamos a volver a dar como ganador al AT-TE. La categoría de estilo para mí tiene un claro ganador, y pese a que el AT-TE guarda este estilo clásico y sin fisuras que tanto nos gusta y que muy bien han trasladado, haciendo que, como he dicho antes, sea el mejor AT-TE visualmente de todos los que han sacado LEGO, la Gunship desde luego es especial. Hay que reconocer que seguramente esta decisión no sería ni la primera ni la tercera de mucha gente para elegir una Gunship, ya que había una gran demanda por otra Gunship normal, la Munilist o incluso una de la Wolfpack, pero hay que reconocer a LEGO que se ha atrevido con este estilo y creo que han hecho muy bien. Es un set que desde luego va a romper la monotonía de nuestra colección de LEGO Star Wars con los grises, negros y blancos, y que va a destacar rápidamente sin desentonar, y ese color granate me parece increíble. Cuando salieron las primeras imágenes filtradas con una mala saturación, mucha gente se asustó pensando que iba a ser roja normal, pero ese sentimiento más tarde se trasladó en alivio y alegría por lo que vi en los comentarios, ya que al final estéticamente les ha quedado un producto muy redondo, por lo que le daremos este punto a la Gunship. La última categoría
categoría podría ser la más extensa, ya que al ser dos sets que mínimo han recibido 3 iteraciones en el pasado, no solo podrían competir entre ellos, sino con sus predecesores, pero vamos a ceñirnos en la mayor medida posible a lo que incluye cada uno, comparando sus precios oficiales, aunque sí que hablaremos un poquito del pasado de ambos sets. El ATTE es un set con muchísimo espacio interior, pudiendo albergar 5 soldados en la parte trasera, otro más en la cabina de pilotaje y otro más en la torreta que gira 360 grados, haciendo un total por lo tanto de 8 tropas. También contamos con las torretas burbuja que giran tanto delante como detrás, y uno de los detalles más importantes es que por 140 euros conseguimos, como he dicho, 8 figuras más un droide araña, con una build que podría considerarse la mejor de todas sus iteraciones sin duda alguna. Cuando he dicho que vamos a comparar su valor de precio oficial es porque es cierto que es más sencillo encontrar ahora este set por 110 euros en lugar de 140, haciendo que la comparación con la Gunship sea todavía más injusta, ya que estaríamos hablando de un set de 110 euros contra uno de 150 y ahí pues no hay color. Pero bueno, esto tiene una justificación muy clara, y es que este set salió hace un año y el otro salió hace un mes, pero me parece importante mencionarlo también. Si hablamos de la Gunship, las cosas cambian un poco. Las funciones jugables que tenemos son menores. Es cierto que contamos con 2 cabinas para pilotos, tenemos una zona vacía justo debajo de estas cabinas que no incluye ningún accesorio para hacer que esta zona sea algo jugable o interesante. La zona central donde van los personajes de pie, debido a que el tamaño es más reducido, ojo, cosa que me gusta, parece estar hecha a mejor escala con las figuras, pero al margen de colocar ahí pues unas 6 figuras, 8, 10, pero sí que tenemos menos espacio del que teníamos antes, obviamente al ser de un tamaño inferior. Una torreta pequeña en la parte trasera, los stat shooters de las alas y las 2 torretas delanteras, la jugabilidad que nos ofrece aparte de un asa como también tiene el otro modelo, pero nos han quitado los cohetes de la parte superior. ¿Por qué he comentado también que no sería justo comparar estos sets con sus versiones anteriores? Pues simplemente porque si os dais cuenta, he dicho múltiples veces que el ATTE es el mejor hasta la fecha, pero con la Gunship no puedo decir lo mismo. Si hacemos una pequeña comparación en funciones jugables con la versión anterior de 2013, la otra tenía 2 torretas en las alas para poner 2 clones, 2 torretas que salen de la zona central para poner otros 2 clones, una pequeña speeder en la parte trasera y al ser más grande la nave y la zona central, cosa que ya he dicho que no me parece una desventaja de la moderna, pues sí que caben más figuras, y encima debajo de la zona de los pilotos teníamos funciones reales jugables y no una zona simplemente vacía. Es por este potencial que en mi opinión tiene la Gunship y que se ha perdido, por lo que no puedo darle este punto del valor a la Gunship, ya que desde mi punto de vista necesitan 2 figuras más por el precio que estamos pagando e incluir algo debajo de las cabinas de los pilotos para poder competir contra el ATTE, función que publicitaron sin motivo, esta zona vacía aparente alguno, ya que no nos incluían nada. Llegamos por lo tanto a las impresiones finales y el ATTE ha ganado por un apabullante 3-1, pero me gustaría dejar algo claro. Esto no significa ni mucho menos que la Gunship sea un mal set, porque si habéis visto mi review es un set con el que yo estoy muy contento, pero actualmente me parece que prácticamente ningún set de LEGO esté a la altura, o de LEGO Star Wars a la altura de competir con el ATTE. Yo soy muy partidario de no tener ansia por comprar un set y esperar a que esté en oferta, y por ese punto simplemente, y que lleva más de un año a la venta, compraré antes el ATTE que la Gunship, ya que podremos comprarlo por 110 euros o incluso 100 euros en lugar de los 140 que vale oficialmente. Sin embargo, la Gunship ahora mismo tendremos que comprarla a 150 euros, pero yo creo que no dentro de mucho encontraremos ofertas por 120 euros, que me parece que es un precio muy atractivo para la nave y lo que estamos consiguiendo, y si podéis comprar ambas construcciones, hacedlo sin duda, ya que no creo que os vayáis a arrepentir. Espero que os haya gustado el primer vídeo que hago de este estilo comparativo, y es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y en el que he puesto muchas ganas, ya que estoy intentando traer planos diferentes y interesantes a este tipo de reviews. Quería haberlo traído antes, pero hace 2 semanas salió información importante como la de los Battle Packs, y la semana pasada, como visteis, tuvimos 2 vídeos muy especiales en el canal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por apoyarme tanto. Ya sabéis lo mucho que os valoro y lo que me animáis a continuar con este canal que tan contento me tiene. Espero por lo tanto que, si queréis, nos veamos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.